Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. En el norte profundo, donde el viento no canta, sino que susurra historias antiguas entre los pinos helados, nació una niña de cabellos como fuego tenue al atardecer. No era un fuego que destruye, sino uno que promete calor, refugio, pertenencia. Esa niña fue Sansa, hija de Eddard Stark, guardián del honor, y de Catelyn Stark, corazón firme como río en invierno. Sansa vino al mundo en Winterfell, donde las piedras recuerdan más de lo que los hombres olvidan. Desde pequeña, Sansa no fue como sus hermanos. Mientras Arya Stark corría con espadas de madera y risas salvajes, Sansa caminaba despacio, aprendiendo a no perturbar el aire. Su mundo no estaba hecho de acero, sino de seda, no de sangre, sino de canciones. Ella creía en las historias, en los caballeros que siempre eran valientes, en las reinas que siempre eran hermosas, en los príncipes que siempre eran buenos. Y sobre todo, creía en el amor. Las tardes en Winterfell eran largas y doradas cuando era niña. El sol apenas calentaba, pero iluminaba suficiente para que los sueños crecieran. En esos momentos, Sansa se sentaba junto a su madre, aprendiendo los delicados lenguajes que no se dicen con palabras. El bordado, la postura, la sonrisa medida. Cada puntada era una lección. Cada hilo, una promesa de quién debía ser. Una dama, le decían. Y Sansa escuchaba. Porque ser una dama no era solo comportarse. Era convertirse en una historia viva. En las noches, cuando el frío se colaba entre las piedras, los cuentos eran refugio. Historias de reinas que sobrevivían gracias a su belleza, de doncellas salvadas por amor, de destinos escritos en estrellas que jamás caían. Sansa absorbía cada relato como si fuera verdad absoluta. Y quizás, en su inocencia, lo era. Porque el mundo aún no había roto su voz. Había algo en su mirada, incluso entonces, que pocos comprendían. No era debilidad, era fe. Una fe profunda en que el mundo tenía sentido, en que la bondad sería recompensada, en que la belleza protegía. Era una fe que no nacía de la ignorancia, sino de la esperanza. Y la esperanza, como el hielo, puede parecer fuerte hasta que se quiebra. Cuando llegaron las noticias del sur, el aire cambió. El rey venía a Winterfell. Robert Baratheon, el hombre que había cambiado el destino de los 7 reinos, cruzaría sus puertas. Y con él, llegaría también el futuro que Sansa había imaginado en sus sueños. Un futuro brillante, un futuro dorado, un futuro perfecto. Porque entre la comitiva estaba él, Joffrey Baratheon, el príncipe, el sueño, la promesa. Sansa lo vio como se ven las estrellas por primera vez, con asombro absoluto. Era todo lo que las canciones prometían. Cabellos dorados, sonrisa segura, la imagen viva de un cuento que había esperado sin saberlo. En su presencia, el mundo parecía alinearse con sus fantasías. Y su corazón eligió creer, eligió no cuestionar, eligió amar antes de conocer. Pero el norte, silencioso y antiguo, parecía observar. Los árboles de los dioses, con sus rostros tallados, no celebraban. El viento no cantaba, solo esperaba. Porque en ese instante, en ese encuentro aparentemente perfecto, el destino de Sansa Stark comenzó a deshilacharse, hilo por hilo. Y ella, aún sin saberlo, dio su primer paso fuera de la niña que era, y hacia la mujer que el mundo la obligaría a ser. Así comienza la historia de Sansa, no con guerra, no con sangre, sino con un sueño hermoso, que pronto aprendería a sobrevivir en un mundo donde los sueños no protegen. El día que dejó Winterfell, el mundo parecía más grande, pero también más frágil. Sansa no lloró como lo hacen los niños que temen lo desconocido. No, ella sonrió, porque en su corazón, aquel viaje no era una despedida, era el comienzo de su cuento. El carruaje avanzaba lentamente, dejando atrás las murallas grises,
los patios donde había crecido, los ecos de su infancia que aún vivían entre las piedras. Y aunque el viento del norte tiraba suavemente de su cabello, como si quisiera retenerla, Sansa no miró atrás por mucho tiempo. El sur la llamaba, el destino la esperaba, y en su mente todo encajaba como en las canciones. A su lado viajaban figuras que conocía, pero que pronto vería con otros ojos. Su padre Eddard Stark guardaba silencio más de lo habitual. Su rostro, siempre sereno, ahora parecía cubierto por una sombra invisible, como si supiera algo que el resto aún no podía ver. Pero Sansa no entendía ese lenguaje, no todavía. Para ella, el silencio no era advertencia, era simplemente pausa antes de la felicidad. Arya Stark, en cambio, parecía inquieta, como un lobo que percibe el peligro antes que los demás. No compartía el entusiasmo de su hermana. No soñaba con coronas ni vestidos. Y eso, para Sansa, era incomprensible. ¿Cómo alguien podría no desear aquello que las canciones prometían? ¿Cómo alguien podría rechazar un destino tan hermoso? Pero Sansa aún no sabía que no todos los cuentos son iguales, ni todos los finales están escritos en oro. El camino hacia el sur era largo, y con cada milla, el mundo cambiaba. Los árboles se volvían menos densos, el aire menos frío, el cielo más abierto. Y en ese cambio, Sansa sentía que también ella se transformaba, aunque fuera levemente, como si cada paso la acercara más a quien debía ser. Una dama del sur, una futura reina, una historia digna de ser cantada. En las noches, cuando el campamento se detenía y las estrellas cubrían el cielo como un manto antiguo, Sansa se permitía soñar despierta. Se imaginaba en la corte, en salones llenos de luz, rodeada de música, de vestidos suaves, de miradas de admiración. Y él, Joffrey Baratheon, siempre estaba ahí, en el centro de sus pensamientos. No como realmente era, sino como ella necesitaba que fuera. Un príncipe noble, un protector, un amor. Porque los sueños, cuando son demasiado hermosos, no toleran la verdad. Hubo un momento, en aquel viaje, que pasó desapercibido para casi todos. Un instante pequeño, casi insignificante, pero no para el destino. A orillas de un río, bajo la luz tibia de la tarde, ocurrió algo que rompería el delicado equilibrio entre sueño y realidad. Joffrey mostró una grieta, una pequeña, apenas visible, pero suficiente. Crueldad disfrazada de juego, orgullo disfrazado de nobleza. Y allí, en ese instante, el mundo le ofreció a Sansa una elección silenciosa: ver la verdad o proteger el sueño. Ella eligió el sueño, eligió mirar hacia otro lado, eligió creer en la versión que había construido, eligió sostener la ilusión, incluso cuando comenzaba a resquebrajarse, porque aceptar la verdad habría significado perderlo todo, y Sansa aún no estaba lista para perder. Pero el mundo no olvida esas decisiones, las guarda, las espera, las cobra. Cuando finalmente llegaron a King's Landing, el aire era distinto, pesado, denso, lleno de algo invisible, pero peligroso. No era el hogar de los cuentos, no era el lugar donde los sueños florecen. Era un juego, uno donde las reglas no se dicen, y donde perder tiene consecuencias. Sansa, sin embargo, lo vio como un paraíso. Torres doradas, vestidos de 1000 colores, voces elegantes, promesas susurradas en cada rincón. Todo era exactamente como lo había imaginado, o eso creyó. Porque en ese lugar, entre sonrisas y cortesías, habitaba una verdad que no se muestra fácilmente. La belleza puede mentir, la nobleza puede fingirse, y el amor puede ser una trampa. Y así la niña del norte, criada entre honor y nieve, dio su primer paso dentro de un mundo que no perdona la inocencia. Un mundo donde cada palabra pesa, cada mirada oculta algo, y cada sueño puede convertirse en una cadena. Sansa Stark había llegado al corazón de los 7 reinos, pero no sabía que también había llegado al inicio de su caída. En King's Landing, el sol no iluminaba, deslumbraba,
Había demasiado brillo, demasiado oro, demasiadas sonrisas que no nacían del corazón. Pero Sansa aún no lo veía. Para ella, aquel lugar era la culminación de todo lo que había soñado. Cada pasillo, cada vestido, cada saludo refinado, parecía confirmar que su destino estaba escrito en letras hermosas. Sería reina, amaría a un príncipe, y su historia sería eterna. Al principio, todo parecía encajar. Las damas la observaban con aprobación. Los nobles la saludaban con cortesía. Y él, Joffrey Baratheon, seguía siendo en su mente el reflejo de un cuento perfecto. Aunque, no siempre en la realidad. Había momentos, pequeños, casi invisibles, donde la máscara se movía. Un gesto demasiado frío, una palabra demasiado dura, una mirada sin alma. Pero Sansa aprendió algo esencial en esos días. No todo lo que se ve debe ser creído, y no todo lo que se siente debe ser aceptado. Así que eligió ignorarlo, una vez más. Mientras tanto, su padre, Eddard Stark, caminaba por ese mismo mundo como un extranjero. El honor en ese lugar no era una virtud, era una debilidad. Y Sansa, sin saberlo, estaba atrapada entre dos realidades. La del norte, donde la verdad era ley, y la del sur, donde la verdad era negociable. Hubo advertencias, siempre las hay, pero llegan en formas que el corazón no quiere escuchar. La reina, Cersei Lannister, la miraba con una sonrisa que parecía cálida, pero que nunca alcanzaba sus ojos. Había algo en ella, algo elegante y peligroso, como una rosa con espinas invisibles. Representaba todo lo que deseaba ser. Fuerte, bella, poderosa. Pero no entendía aún el precio de esas cualidades. Incluso Sandor Clegane, el hombre que parecía hecho de cicatrices y sombras, le ofreció verdades envueltas en duraza. Verdades incómodas, verdades que rompían canciones. Pero Sansa, fiel a su naturaleza, apartaba la mirada, porque aceptar esas palabras habría significado despertar. Y despertar dolía. Entonces llegó el momento, el instante en que los sueños dejan de ser refugio y se convierten en prisión. El arresto, la traición, la caída silenciosa de todo lo que creía firme. Su padre, el hombre que representaba todo lo correcto, fue acusado, rodeado, atrapado en una red que no podía ver. Y Sansa no entendía. ¿Cómo podía el honor perder? ¿Cómo podía la verdad no ser suficiente? En su desesperación, hizo lo único que sabía hacer: creer. Creer en la bondad, creer en la justicia, creer en él, en Joffrey Baratheon. Se arrodilló ante el trono invisible de su propia ilusión. Suplicó, escribió, confió, pensando que el amor que había imaginado sería real en el momento en que más lo necesitaba. Pero el mundo no responde a las ilusiones. El día llegó sin música, sin poesía. Bajo un cielo que parecía demasiado tranquilo para lo que estaba por suceder, Sansa fue obligada a mirar, a presenciar, a entender. Su padre, Eddard Stark, no sería salvado. No habría héroes, no habría milagros, no habría final feliz. Y cuando la espada cayó, algo dentro de Sansa se rompió. No como el cristal que estalla en 1000 pedazos visibles. No, fue más silencioso, más profundo, más irreversible. Se rompió la niña, se rompieron las canciones, se rompió la fe. Y en ese instante, comprendió algo que ningún cuento le había enseñado. El mundo no es justo, el amor no siempre salva, y los príncipes pueden ser monstruos. Desde ese día, Sansa Stark dejó de ser solo una soñadora, se convirtió en algo más, algo que aún no comprendía, pero que comenzaba a nacer en silencio, la superviviente. Pero incluso en ese nacimiento, había dolor, porque crecer para Sansa no sería un proceso natural, sería una pérdida constante, una reconstrucción hecha de heridas. Y así terminó su origen, no con coronas, no con promesas cumplidas, sino con una verdad brutal. Para vivir en ese mundo, tendría que aprender a jugar. Después de aquel día, el mundo no volvió a tener forma. En King's Landing, todo siguió igual.
El sol continuó brillando sobre las torres. Las campanas siguieron sonando. Las damas siguieron sonriendo. Pero para Sansa, todo se había vuelto irreal. Como si caminara dentro de un sueño roto, donde las imágenes permanecen, pero el significado desaparece. Ya no era la prometida. Ya no era la futura reina. Ya no era la niña que creía. Ahora era una prisionera. No había cadenas visibles. No había barrotes. No había muros que pudiera tocar. Pero cada paso que daba estaba vigilado. Cada palabra medida. Cada respiración contenida. Joffrey Baratheon ya no era el príncipe de sus sueños. Ahora era algo más claro, más definido, más real. Y peor aún, un niño con poder. Sus juegos cambiaron. Ya no eran sonrisas ni promesas. Eran órdenes. Humillaciones disfrazadas de entretenimiento. Crueldad convertida en rutina. Y Sansa aprendió algo nuevo. Algo que no se enseña en bordados ni canciones. A callar. Porque hablar dolía. Responder castigaba. Ser ella misma era peligroso. Así que comenzó a transformarse, aunque aún no lo sabía. No en fuerza, no en poder, sino en silencio. Cada vez que inclinaba la cabeza, no era sumisión, era estrategia. Cada vez que decía sí mi rey, no era devoción, era supervivencia. Pero ese aprendizaje tenía un precio, porque cada palabra que no decía se quedaba dentro, y cada emoción que ocultaba se convertía en una herida invisible. La corte observaba, siempre observa, algunos con indiferencia, otros con diversión, y unos pocos con algo parecido a la compasión. Sandor Clegane, el hombre marcado por el fuego, aparecía a veces como una sombra protectora que no sabía cómo serlo. Sus palabras eran duras, sin adornos, sin consuelo, pero dentro de ellas había verdad. Una verdad que Sansa comenzaba lentamente a aceptar, porque las mentiras ya no podían sostenerla. No después de lo que había visto, no después de lo que había perdido. También estaba ella, Cersei Lannister, la reina, la mujer que representaba poder y prisión al mismo tiempo. Cersei le enseñó algo que nadie más podía, que en ese mundo las mujeres no luchan con espadas, sino con máscaras, con paciencia, con cálculo, con resistencia. Las lágrimas son un arma, parecía decirle sin decirlo, pero también lo es la sonrisa. Y Sansa escuchaba, no como antes, no como la niña que admiraba, sino como alguien que empieza a entender, porque el dolor enseña, y el miedo moldea. Hubo noches, muchas, donde Sansa se apostaba sin dormir, mirando el techo, recordando el frío del norte, la risa de su hermana, Arya Stark, la presencia firme de su padre. Todo parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida, a otra Sansa, y quizás así era, porque la niña que soñaba con príncipes había muerto en la plaza, y la que quedaba estaba aprendiendo a vivir entre lobos disfrazados de leones. Sin embargo, algo dentro de ella no desapareció. No del todo. Una chispa, casi imperceptible. Esperanza, pero ya no era la esperanza ingenua de los cuentos. No. Era diferente. Más fría, más silenciosa, más resistente. No esperaba ser salvada. No esperaba justicia. No esperaba amor. Solo esperaba sobrevivir. Y en ese simple deseo comenzó su verdadera historia. No como reina, no como dama, sino como alguien que aprendería, paso a paso, a no romperse del todo, porque en la jaula de oro donde vivía, Sansa Stark empezó a comprender la lección más importante de todas, que incluso sin espada, se puede resistir. Y así entre silencios, miradas y heridas invisibles, su origen llegó a su forma más oscura, no como el inicio de un cuento,
Hay un momento, casi invisible, en el que una vida deja de ser lo que era. No ocurre con ruido, no hay gritos, no hay testigos. Solo un cambio, irreversible. Para Sansa, ese momento no fue la muerte de Eddard Stark, ni las crueldades de Joffrey Baratheon, ni siquiera las lecciones frías de Cersei Lannister. No. Fue algo más profundo, más silencioso. Fue el instante en que dejó de esperar. En King's Landing, los días comenzaron a fundirse unos con otros, como velas que se consumen sin dejar rastro. No había comienzo claro, ni final, solo continuidad, solo resistencia. Sansa ya no contaba el tiempo en horas, lo contaba en sobrevivencias. Un día sin castigo, un día sin provocar la ira, un día más, intacta, y en ese ritmo lento, casi imperceptible, algo dentro de ella se reorganizaba. No se rompía más, se endurecía. Las palabras dejaron de ser inocentes. Cada frase ahora tenía peso, cada respuesta intención, cada silencio significado. Había aprendido a observar, a leer los gestos, a interpretar las miradas, a entender lo que no se decía. En la corte todos jugaban, algunos con espadas, otros con mentiras. Sansa aprendía a jugar con la verdad disfrazada. Decía lo correcto, sonreía en el momento exacto, bajaba la mirada cuando era necesario, y levantaba la voz, solo cuando no representaba peligro. Era un arte, uno que no se enseña, uno que se sobrevive. Sandor Clegane seguía apareciendo como una presencia incómoda, pero real. No le ofrecía consuelo, no le daba esperanza, pero le daba algo más valioso: claridad. Le mostró que el mundo no estaba hecho de héroes, que las canciones mentían, que la nobleza era una máscara, que el amor podía ser una ilusión peligrosa. Y por primera vez, Sansa no apartó la mirada. Escuchó, aceptó, aprendió. También observó a Cersei Lannister con otros ojos, ya no como un ideal, sino como un espejo deformado. Vio el precio del poder, la soledad, la desconfianza, el miedo escondido detrás de la autoridad. Y comprendió algo esencial: no quería ser como ella, pero tendría que aprender de ella. Porque en ese mundo no bastaba con ser buena, había que ser fuerte, pero no una fuerza visible, no una espada levantada, no un grito. La fuerza de Sansa sería distinta, silenciosa, invisible, paciente, como en invierno. Hubo un día, uno entre muchos, que no parecía diferente. El sol iluminaba igual, las voces eran las mismas, las máscaras intactas. Pero dentro de Sansa, algo terminó de cambiar. Recordó Winterfell, no como un sueño, no como una nostalgia dolorosa, sino como una verdad. Recordó quién era, no la niña que soñaba, no la prisionera que obedecía, sino algo más profundo, una Stark. Y ese recuerdo no la debilitó, porque en un mundo donde todo puede ser arrebatado, la identidad es lo último que queda. Y así, en silencio, sin que nadie lo notara, Sansa dejó de ser una pieza. Se convirtió en jugadora, no aún poderosa, no aún libre, pero sí consciente. Y en ese cambio termina su origen. Ya no es la niña de los cuentos, ya no es la dama de los sueños, ya no es la prometida del príncipe. Es algo nuevo, algo que el mundo aún no entiende, algo que se está formando, entre heridas, silencios y memoria. Sansa Stark ha nacido por segunda vez, no en nieve, no en sangre, sino en la verdad. El cambio no llegó como tormenta. No hubo un instante claro en que Sansa despertara distinta, más fuerte, más fría. No, su transformación fue lenta, como el hielo formándose sobre un lago en invierno. Silenciosa, paciente,
implacable. En King's Landing, donde las mentiras son más valiosas que la verdad, Sansa comenzó a entender que sobrevivir no era suficiente. Había que aprender, había que adaptarse, había que convertirse en algo que el mundo no pudiera destruir. Al principio, su arma fue simple: observar. Observaba cómo los nobles hablaban sin decir nada, cómo las sonrisas ocultaban amenazas, cómo las palabras podían ser suaves, y aún así cortar más que una espada. Cada día era una lección, cada error un castigo, y cada castigo una enseñanza. Joffrey Baratheon seguía siendo el centro de su tormento, pero ya no era un misterio. Sansa lo entendía ahora, no en su complejidad, sino en su simplicidad. Crueldad sin control, poder sin límite, vacío sin conciencia. Y en ese entendimiento encontró una ventaja, porque ya no esperaba nada de él. Y cuando dejas de esperar, dejas de decepcionarte. Así que aprendió a moverse a su alrededor, a anticipar sus cambios de humor, a decir lo que él quería escuchar, a convertirse en un reflejo en lugar de un obstáculo. No era sumisión, era supervivencia elevada a arte. Pero no estaba sola en ese aprendizaje. Tyrion Lannister apareció en su vida como una figura inesperada. No era un caballero de canciones, no era un príncipe, pero tampoco era un monstruo. En él, Sansa encontró algo extraño en ese mundo, una forma distinta de poder. Tyrion no dominaba con fuerza, no imponía con miedo. Pensaba, observaba, jugaba, y sin proponérselo, le mostró a Sansa que había más de una manera de sobrevivir, más de una manera de resistir. Su matrimonio no fue un cuento, no hubo amor, no hubo elección, solo otra pieza en el juego. Pero incluso en eso, Sansa aprendió. Aprendió que el poder no siempre se ve, que a veces está en lo que no se hace, en lo que se evita, en lo que se permite. Mientras tanto, la corte seguía girando. Intrigas, traiciones, susurros en la oscuridad. Y Sansa ya no era ajena a ello. Entendía dinámicas. Se estaba convirtiendo poco a poco en alguien peligrosa. No porque atacara, sino porque comprendía. Cersei Lannister seguía siendo su referencia y su advertencia. De ella aprendió la dureza, la necesidad de protegerse, de desconfiar, de no mostrar debilidad. Pero Sansa eligió algo distinto. Donde Cersei imponía, Sansa resistía. Donde Cersei atacaba, Sansa esperaba. Porque su fuerza no sería explosiva, sería constante, como el invierno. Hubo momentos, pequeños pero importantes, donde esa nueva Sansa se hizo visible. Una respuesta precisa, una mirada calculada, un silencio en el momento exacto. Nadie lo notaba del todo, pero estaba ocurriendo. La niña que creía en cuentos había desaparecido, y en su lugar estaba naciendo una mente que aprendía de todo, incluso del dolor, incluso del miedo, incluso de la humillación, porque Sansa entendió algo fundamental, que todo lo que no la destruyera podía ser usado. Y así, sin espadas, sin ejércitos, sin gritos, comenzó su transformación. No en reina, no en guerrera, sino en algo mucho más difícil de vencer, una superviviente que aprende. Y en ese aprendizaje se escondía el inicio de su poder. Hay una diferencia, sutil pero decisiva, entre sobrevivir al juego y empezar a jugarlo. Sansa, sin darse cuenta del todo, había cruzado esa línea. En King's Landing, donde cada palabra puede ser una trampa y cada silencio una declaración, ella dejó de ser solo una espectadora atrapada. Comenzó a elegir. Pequeñas decisiones, casi invisibles, pero cargadas de intención. Ya no respondía solo por miedo, respondía con propósito. Cuando hablaba, medía el efecto. Cuando callaba, entendía el impacto. Cuando sonreía, sabía a quién iba dirigida. Era un cambio interno. Nadie lo anunció.
Nadie lo celebró, pero estaba ocurriendo. Tyrion Lannister seguía siendo una presencia compleja en su vida. No era enemigo, no era aliado completo, pero era una pieza distinta. En él, Sansa comenzó a reconocer algo esencial, que incluso dentro de una jaula, pueden existir espacios de elección. Tyrion no la obligaba a fingir más de lo necesario, no la castigaba por ser silenciosa, no exigía amor ni ilusión. Y en esa ausencia de violencia, Sansa encontró un tipo de respeto. No era suficiente para confiar, pero sí para aprender. Porque la confianza, en ese mundo, era un lujo. Y Sansa ya no podía permitirse lujos. Mientras tanto, Cersei Lannister continuaba mostrándole, sin saberlo, las reglas más duras del juego. Le enseñó que el poder exige sacrificios, que el amor puede ser una debilidad, que la familia puede ser tanto escudo como cadena. Sansa observaba, pero ahora también filtraba. No quería convertirse en ella, no quería endurecerse hasta perderse. Así que comenzó a construir algo distinto, una fuerza con memoria. Recordaba quién había sido, recordaba lo que había amado, recordaba lo que había perdido. Y en lugar de borrar esas partes, las guardó. Porque entendió que olvidar también es perder. En ese equilibrio entre aprender y no corromperse, Sansa comenzó a volverse más precisa, más cuidadosa, más peligrosa. Hubo un momento clave, uno de esos instantes que parecen pequeños, pero que cambian el rumbo de todo. La muerte, el caos, el veneno escondido entre copas y risas. Joffrey Baratheon cayó, no con gloria, no con honor, sino como lo que siempre había sido, frágil. Y el mundo cambió. Para muchos fue sorpresa, para otros oportunidad. Para Sansa fue algo más complejo. No hubo alegría inmediata, no hubo liberación completa, solo un vacío. Porque incluso el dolor constante se convierte en una forma de estabilidad. Y cuando desaparece, deja un espacio difícil de comprender. Pero ese vacío no duró, porque el juego nunca se detiene. Las miradas cambiaron, las acusaciones aparecieron, las alianzas se reacomodaron. Y Sansa entendió algo fundamental, que el peligro no había terminado, solo había cambiado de forma. Fue entonces cuando apareció una nueva figura, una presencia distinta, más sutil, más calculada. Petyr Baelish no era como los demás, no gritaba, no imponía. Sus armas eran invisibles, palabras, promesas, secretos. Y en él, Sansa vio algo inquietante, un tipo de poder que no necesitaba mostrar su fuerza, pero también vio una salida, no una salvación, sino una posibilidad. Y por primera vez, en mucho tiempo, Sansa tomó una decisión activa. No reaccionó, no obedeció, eligió. Eligió irse, salir de King's Landing, abandonar la jaula, dejar atrás el lugar donde había muerto su inocencia. Pero no salió como la niña que había llegado, salió como alguien diferente. Alguien que ya no creía en cuentos, alguien que ya no esperaba salvadores, alguien que entendía que el mundo se juega. Y lo más importante, alguien que empezaba a jugar. Hay caminos que no se recorren con pasos, sino con renuncias. Sansa dejó atrás King's Landing, pero la ciudad no la abandonó a ella. Sus lecciones, sus heridas, sus silencios, viajaban con ella, adheridos a su piel, como una segunda identidad. Ya no era la misma. Y sin embargo, aún no sabía en qué se estaba convirtiendo. Bajo la guía de Petyr Baelish, el mundo dejó de ser simplemente cruel y se volvió complejo. Petyr no le enseñaba con palabras directas, no le decía haz esto o crea aquello. Le mostraba cómo una sonrisa puede esconder una traición, cómo una promesa puede ser una herramienta, cómo el poder no siempre se toma, a veces se construye lentamente. Y Sansa observaba, como siempre, pero ahora también analizaba.
porque había algo distinto en esta etapa. Ya no solo aprendía a defenderse, aprendía a entender el tablero completo. En el valle de Arryn, lejos del ruido del sur, el silencio tenía otra forma. No era opresión, era expectativa. Allí, entre montañas y niebla, Sansa adoptó un nuevo nombre, una nueva identidad, una máscara. Y en esa máscara, encontró algo inesperado. Libertad. No la libertad de ser quien era, sino la libertad de no ser vista. Porque cuando el mundo no sabe quién eres, deja de atacarte de la misma forma. Se convirtió en una sombra elegante, observadora, paciente. Ya no reaccionaba por impulso. Ya no hablaba antes de medir cada palabra. Ahora también escuchaba. Hablaba sin pensar. Cada gesto era una decisión. Cada palabra, una inversión. Petyr Baelish la guiaba, pero también la probaba. La empujaba hacia límites incómodos. La obligaba a ver lo que antes habría rechazado. Y en ese proceso, Sansa enfrentó algo difícil. La ambigüedad. Porque el mundo ya no era blanco o negro. No había héroes claros. No había villanos simples. Había intereses. Había estrategias. Había supervivencia. Y ella estaba dentro de eso. Hubo momentos en los que la duda apareció. Momentos en los que la niña que fue, susurraba desde el pasado. ¿Quién eres ahora? ¿En qué te estás convirtiendo? Pero Sansa no se detuvo, porque entendía algo fundamental. Dudar no es debilidad. Detenerse sí puede serlo. Así que avanzó. Aprendió a mentir sin perderse. Aprendió a actuar sin olvidarse. Aprendió a esperar sin desesperar. Era un equilibrio delicado, peligroso, pero necesario. Mientras tanto el mundo seguía girando. Guerras, alianzas, traiciones. Y Sansa, desde su aparente invisibilidad, comenzaba a ver más que muchos que estaban en el centro del poder. Porque la distancia también es una forma de ventaja. Petyr Baelish confiaba en su capacidad, pero también la moldeaba. Y en eso había un riesgo. Porque aprender de alguien como él significaba acercarse demasiado al borde. El borde donde la inteligencia se convierte en manipulación, donde la estrategia se vuelve crueldad, donde el poder deja de tener límites. Sansa lo sabía, y esa conciencia fue lo que la sostuvo, porque ella no quería dominar, no quería destruir, quería sobrevivir con sentido, quería volver, no como la niña que se fue, sino como alguien capaz de reclamar lo que le fue arrebatado. Y en ese deseo, su transformación tomó dirección. Ya no era solo adaptación, ya no era solo aprendizaje, era intención. Sansa Stark comenzaba a definirse, no por lo que le hicieron, no por lo que perdió, sino por lo que decidiría hacer con todo eso. Y aunque aún no lo sabía del todo, el norte la esperaba, no como un recuerdo, sino como un destino. El poder no siempre se alza con ruido, a veces se desliza en silencio, como una sombra que aprende a tener forma. En las alturas del valle de Arryn, donde las nubes parecen ocultar más de lo que revelan, Sansa ya no era solo una aprendiz. Había comenzado a comprender, y más importante aún, a decidir. Petyr Baelish continuaba siendo su guía y su prueba constante. Con él, cada conversación era un juego, cada silencio una pregunta, cada consejo una trampa posible. Pero algo había cambiado. Sansa ya no absorbía todo sin cuestionar. Ahora, filtraba. Tomaba lo útil, rechazaba lo peligroso, y observaba, incluso a quien la estaba enseñando. Porque entendió algo esencial, que incluso los maestros pueden ser enemigos. Y en ese entendimiento, nació una nueva forma de fuerza. No era la fuerza del norte. No era la del acero ni la del honor directo. Era una fuerza más compleja. La capacidad de ver sin ser vista. De escuchar sin revelar lo que sabe. De influir sin parecer que lo hace. Sansa comenzó a moverse con esa sutileza. En reuniones, hablaba poco,
pero con precisión. En decisiones, observaba más, pero intervenía en el momento exacto. No imponía su voz, la colocaba. Y eso era mucho más efectivo. Hubo un punto en que incluso Petyr Baelish comenzó a verla distinto, no como una pieza, sino como alguien que podía convertirse en jugadora. Pero ese reconocimiento no era un regalo, era un riesgo. Porque en el mundo de Petyr, todo lo que crece puede ser controlado o eliminado. Sansa lo sabía. Y por eso, su siguiente transformación no fue externa, fue interna. Aprendió a desconfiar, incluso de quien la ayudaba. Aprendió a guardar partes de sí misma, inaccesibles. Aprendió a no mostrar todas sus cartas. Se convirtió en un misterio. Y en ese misterio, encontró seguridad. Pero el aprendizaje no fue sin costo. Hubo momentos en los que la línea entre lo que era y lo que fingía ser comenzó a difuminarse. ¿Dónde terminaba la máscara y dónde empezaba ella? Esa pregunta no tenía respuesta sencilla. Porque para sobrevivir tanto tiempo siendo alguien más, una parte de ti se adapta. Y Sansa lo sintió. No como pérdida total, pero sí como cambio. Ya no reaccionaba con emoción inmediata. Ya no confiaba con facilidad. Ya no soñaba sin medir el riesgo. Había ganado claridad, pero había perdido ligereza. Y aún así, no se arrepentía, porque cada parte que dejaba atrás había sido necesaria para seguir adelante. En ese punto, su transformación tomó una forma más definida. Ya no era solo la superviviente, ya no era solo la aprendiz. Era alguien que comenzaba a ejercer influencia. Pequeña, discreta, pero real. Y en ese ejercicio, descubrió algo crucial. Que el poder no es dominar a otros. Es elegir sin ser obligado. Elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar. Elegir su propio camino. Y ese camino lentamente comenzaba a apuntar hacia el norte. No como un recuerdo lejano, no como un anhelo infantil, sino como un lugar que debía ser recuperado. Porque Sansa Stark ya no quería solo sobrevivir, quería volver. Y no como una niña que huye, sino como alguien que regresa, con la capacidad de cambiar lo que encuentra. Así, en silencio, entre decisiones invisibles y aprendizajes peligrosos, Sansa afiló su poder. No como una espada, sino como una mente. Toda transformación, por silenciosa que sea, llega a un punto donde ya no puede ocultarse. Sansa había aprendido a observar, a callar, a esperar. Había dominado el arte de existir sin ser el centro. Pero el poder que no se usa, eventualmente exige ser reconocido. En las alturas del Valle de Arryn, entre susurros y estrategias, ese momento comenzó a acercarse. Ya no bastaba con entender el juego. Había que intervenir. Petyr Baelish seguía moviendo piezas, tejiendo destinos con la paciencia de quien cree controlar todos los hilos. Pero Sansa ya no era uno de esos hilos. Era algo distinto. Una variable. Y las variables no siempre obedecen. Hubo un instante clave. Uno que no se construyó con espadas ni batallas, sino con palabras. Acusaciones. Verdades ocultas. Mentiras que empezaban a resquebrajarse. El pasado salió a la superficie, y con él, las decisiones que definían quién tenía el control. Sansa se encontró en el centro, no como víctima, no como espectadora, sino como voz. Y en ese momento, eligió no retroceder. Habló, no con gritos, no con desesperación, sino con precisión. Cada palabra colocada en su lugar exacto, cada verdad revelada en el momento justo. No fue impulso, fue cálculo. Y en ese acto, algo cambió para siempre. Petyr Baelish, el hombre que le había enseñado a navegar el caos, se encontró frente a ella. No como maestro, sino como adversario. Y Sansa no dudó, porque había aprendido de él, pero no le pertenecía. Lo que siguió no fue solo una caída,
fue una revelación. Que incluso los más inteligentes pueden ser superados. Que incluso los manipuladores pueden ser expuestos. Que incluso los arquitectos del juego pueden perder. Y Sansa fue quien movió la última pieza. No sola, nunca completamente sola, pero sí decidida. Cuando todo terminó, el silencio fue distinto. No era el silencio del miedo, no era el silencio de la obediencia, era el silencio del poder contenido. Por primera vez, Sansa no estaba reaccionando al mundo, lo estaba moldeando, y en ese cambio, su transformación alcanzó una nueva etapa. Ya no era la niña que soñaba, ya no era la prisionera que resistía, ya no era la aprendiz que observaba. Era alguien que decidía, alguien que actuaba, alguien que entendía que el poder no está en evitar el conflicto, sino en saber cuándo enfrentarlo. Y lo más importante, Sansa había demostrado algo que pocos esperaban, que la suavidad puede vencer a la crueldad, que la paciencia puede derrotar a la ambición, que la memoria puede reconstruir lo que fue destruido. En ese momento, dejó de esconderse, no completamente, porque la prudencia nunca la abandonaría, pero lo suficientemente para que el mundo comenzara a verla. Y el mundo, por primera vez, empezó a comprender que Sansa Stark ya no era una pieza del juego, era una jugadora. Y no cualquier jugadora, una que había aprendido desde el dolor, desde la pérdida, desde la verdad. Y esas son las más difíciles de vencer. Las creencias no nacen intactas, no son herencias puras. Se rompen, se cuestionan, se reconstruyen. Y en el caso de Sansa, su ideología no nació de la enseñanza, nació de la pérdida. Hubo un tiempo en que creía en los cuentos, en caballeros, en reyes justos, en amores destinados. Pero ese tiempo quedó atrás en King's Landing, enterrado junto a la inocencia que no sobrevivió. Ahora, sus creencias eran distintas, no simples, no absolutas, complejas. Sansa entendió algo fundamental, que el mundo no funciona por lo que debería ser, sino por lo que es. Y lo que es, no siempre es justo. Pero eso no significaba rendirse, significaba adaptarse. Su ideología no se construyó sobre ideales perfectos, se construyó sobre realidades imperfectas. Y en esa base surgió su primera verdad. El poder es necesario. No por ambición, no por deseo, sino por protección. Porque sin poder no hay defensa. Sin poder no hay voz. Sansa no quería dominar el mundo, pero sí quería evitar ser dominada otra vez. No la fuerza de la espada, no la fuerza del miedo, sino la fuerza del control. Control de sí misma, control de sus decisiones, control de su destino. Pero su ideología no se detuvo ahí, porque el poder por sí solo no es suficiente. Había visto lo que ocurre cuando el poder no tiene límites. Lo había visto en Joffrey Baratheon. Lo había entendido en Cersei Lannister. Lo había estudiado en Peter Baelish. Y en todos ellos, encontró una constante. El poder sin control destruye. Así que eligió algo diferente. No solo tener poder, sino limitarlo. Su segunda verdad nació ahí. El poder debe ser contenido. Debe tener propósito. Debe tener dirección. Debe tener límites. Porque sin límites, se convierte en aquello que ella más odiaba. Y Sansa no quería repetir la historia. Quería cambiarla. Pero para cambiar el mundo, también tuvo que definir su relación con él. Y ahí encontró su tercera verdad. La confianza es valiosa, pero peligrosa. No se puede confiar en todos. No se debe confiar sin razón. Pero tampoco se puede vivir sin confiar en nadie. Ese fue uno de sus mayores desafíos. Encontrar el equilibrio. Entre abrirse y protegerse. Entre creer y cuestionar. Entre recordar y avanzar. Porque Sansa no se convirtió en alguien frío. No completamente. A diferencia de muchos en ese mundo, ella no olvidó lo que significa sentir. El dolor, la pérdida, el amor. Todo eso seguía dentro de ella.
Pero ahora no la dominaba, la guiaba. Y en esa guía nació su cuarta verdad. La empatía es una forma de poder. Entender a los demás, leer sus emociones, reconocer sus miedos. Eso también es control. Y Sansa lo utilizó. No para manipular sin sentido, sino para anticipar, para proteger, para decidir mejor. Porque entendió algo que muchos olvidan. Que el poder no solo se ejerce sobre otros, también se ejerce para otros. Y ahí, su ideología comenzó a tomar forma completa. No era una reina cruel, no era una gobernante ingenua, era algo intermedio. Alguien que conoce el dolor y decide no replicarlo. Alguien que entiende el juego, pero no pierde su identidad en él. Alguien que ha visto el mundo romperse, y aún así, elige reconstruir. Sansa Stark no cree en cuentos, pero tampoco cree en el caos absoluto. Cree en algo más difícil, en la posibilidad de un equilibrio, entre poder y compasión, entre control y libertad, futuro. Y en ese equilibrio se encuentra la esencia de lo que ha llegado a ser. Creer es solo el inicio, porque las ideas, por profundas que sean, no significan nada, hasta que se ponen a prueba. Sansa no solo había construido una forma de ver el mundo, ahora debía vivir dentro de ella. El regreso al norte no fue simplemente un viaje, fue una confrontación. Volver a Winterfell significaba enfrentarse a todo lo que había sido y a todo lo que había cambiado. Las piedras seguían ahí, el viento seguía hablando en susurros antiguos. Pero Sansa ya no era la misma, y el norte tampoco. Había cicatrices, en la tierra, en la gente, en la memoria. Gobernar ese lugar no era como en los cuentos, no había coronaciones perfectas, no había finales felices asegurados. Había decisiones, difíciles, constantes, inevitablemente imperfectas. Y en ese escenario, su ideología comenzó a tomar forma real, el poder con propósito. Sansa entendió que gobernar no es imponer voluntad, es sostener equilibrio, escuchar a los suyos, protegerlos, tomar decisiones que no siempre son populares, pero sí necesarias. Porque el liderazgo no se trata de agradar, se trata de responder. Realidad, a las necesidades, a los peligros. Había aprendido en King's Landing lo que ocurre cuando los gobernantes viven desconectados de su gente. Y no cometería ese error. Por eso, su forma de gobernar fue distinta. No se encerró, no se elevó por encima de los demás. Se mantuvo presente, observando, escuchando, aprendiendo incluso de aquellos que no tenían poder. Porque sabía algo que muchos olvidan, que la fuerza de un territorio no está en su trono, está en su gente. Y proteger a su gente se convirtió en su prioridad. Pero proteger no siempre significa ser suave. Hubo decisiones duras, momentos en los que la compasión debía equilibrarse con la firmeza. Porque el mundo no había cambiado, seguía siendo peligroso, seguía siendo impredecible, y Sansa no podía permitirse ser ingenua otra vez. Así que aplicó otra de sus verdades: la confianza se gana, no se otorga. Evaluaba, observaba, probaba, no cerraba la puerta a nadie, pero tampoco la abría por completo. Era cautelosa, y esa cautela la protegía. Sin embargo, había algo que nunca abandonó: memoria. Recordaba lo que había sufrido, recordaba lo que había perdido, recordaba lo que el poder mal usado puede hacer. Y ese recuerdo no la endureció del todo, la guió. Porque en lugar de volverse fría, eligió ser consciente. Y esa conciencia definió otra de sus creencias más profundas. El dolor puede ser una guía si no se convierte en rencor. Sansa no gobernó desde la venganza, no buscó replicar lo que le hicieron. Buscó evitarlo, para otros, para su gente, para el futuro. Y en esa decisión se separó de muchos líderes de su tiempo, porque eligió construir en lugar de destruir. Pero construir es más difícil, más lento,
más incierto. Requiere paciencia. Y Sansa la tenía. Había aprendido a esperar, a no precipitarse, a no actuar por impulso. Y esa paciencia se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Porque mientras otros caían por prisa, ella avanzaba con firmeza, paso a paso, decisión a decisión, construyendo no solo un gobierno, sino una forma distinta de ejercer el poder. Una forma donde la fuerza no anula la empatía, donde la autoridad no elimina la escucha, donde el liderazgo no se impone, se gana. Y así, entre decisiones difíciles y convicciones firmes, Sansa Stark definió su lugar en el mundo. No como una reina de cuentos, no como una figura idealizada, sino como algo más real. Una gobernante que conoce el dolor, y aún así, elige proteger. Una líder que entiende el juego, pero decide cambiar sus reglas. Y en esa decisión reside su verdadera ideología. El conflicto no siempre llega como guerra. A veces llega como responsabilidad. Para Sansa, el verdadero desafío no comenzó con espadas desenvainadas, sino con decisiones. En Winterfell, el norte respiraba, pero no estaba en paz. Había sobrevivido, pero sobrevivir no es lo mismo que estar a salvo. Las heridas seguían abiertas, en la tierra, en los hombres, en las lealtades. Y Sansa lo sabía, porque el conflicto más difícil no es el que destruye, es el que permanece. Gobernar significaba enfrentar tensiones invisibles, casas que dudaban, aliados que no confiaban del todo, recuerdos que no se olvidaban. Y en medio de todo eso, ella debía sostener el equilibrio. Pero el equilibrio es frágil. Basta una decisión equivocada, una palabra mal colocada, una confianza mal otorgada, y todo puede romperse. Sansa caminaba sobre esa línea cada día, no con miedo, pero sí, con conciencia. Porque entendía que el poder no elimina el conflicto, solo lo transforma. Mientras tanto, el mundo más allá del norte también se movía. Las alianzas cambiaban, las amenazas crecían, y el invierno se acercaba. No solo como estación, sino como advertencia. El norte siempre ha sabido lo que significa el invierno, pero esta vez era diferente. Más oscuro, más profundo, más inevitable. Y Sansa tuvo que enfrentar una verdad difícil, que no todos los conflictos se pueden evitar. Algunos deben enfrentarse, y enfrentarlos implica riesgo. Aquí surgió una de sus pruebas más grandes. Confiar, porque aunque había aprendido a ser cautelosa, sabía que no podía sostener el norte sola. Necesitaba aliados, pero confiar siempre tiene un precio, y Sansa lo conocía demasiado bien. Aún así, eligió hacerlo, no desde la ingenuidad, sino desde la necesidad consciente. Porque entendió algo fundamental, que el aislamiento protege, pero también debilita. Así que abrió puertas, no completamente, pero lo suficiente. Escuchó a otras voces, consideró otras perspectivas, aceptó que no siempre tendría todas las respuestas. Y en ese acto, demostró una forma distinta de fuerza, la capacidad de compartir el peso. Pero el conflicto no solo era externo, también era interno. Dentro de ella, aún vivían todas sus versiones. La niña que soñaba, la prisionera que resistía, la aprendiz que observaba, y ahora, la líder que decide. A veces esas versiones chocaban. Duda contra certeza, emoción contra lógica, recuerdo contra presente. Pero Sansa no rechazó esas tensiones. Las integró, porque entendió que su fuerza no venía de ser una sola cosa. Venía de ser todas, completa, y en esa complejidad encontró estabilidad. Pero el mundo no espera a que estés listo. Las amenazas comenzaron a tomar forma. No todas visibles, no todas inmediatas, pero presentes. Y Sansa tuvo que prepararse. Sino para resistir lo que vendría.
porque el conflicto más grande aún no había llegado. Lo enfrentó, porque entendía algo que muchos gobernantes olvidan, que el silencio del pueblo no siempre es paz. A veces es espera, y esa espera puede convertirse en ruptura. Mientras tanto, las amenazas externas comenzaban a tomar forma más clara. El mundo no se detenía. El sur seguía siendo un tablero en movimiento. Las fuerzas desconocidas avanzaban, y el invierno ya no era solo una advertencia, era una certeza. Sansa no podía ignorarlo, pero tampoco podía descuidar lo que tenía dentro. Así que enfrentó ambos frentes, con una estrategia que había aprendido con el tiempo. Equilibrio. Fortaleció alianzas, reafirmó lealtades, tomó decisiones que no todos entendieron, pero que eran necesarias. Porque en el conflicto, no todas las decisiones son populares. Algunas simplemente son correctas, y esa distinción es lo que define a un líder. Hubo tensiones más personales también, relaciones que se pensaban, confianzas que se ponían a prueba, incluso con aquellos más cercanos, porque el poder cambia las dinámicas. Y Sansa tuvo que aceptar algo difícil, que liderar también implica distancia. No podía ser solo hermana, no podía ser solo hija del norte. Debía ser la figura que toma decisiones, y eso implica soledad. Pero no una soledad vacía, una soledad consciente, elegida, porque entendía que no todos pueden cargar con el mismo peso, y ese peso era suyo. Aún así, no se aisló. Siguió escuchando, siguió aprendiendo, siguió ajustando su camino, porque el conflicto no es estático, cambia, se adapta, evoluciona, y ella también debía hacerlo. Cada decisión tenía consecuencias, algunas inmediatas, otras invisibles, pero todas reales. Y Sansa no huyó de ellas, las asumió, porque había aprendido que evitar el conflicto solo lo hace más fuerte, y enfrentarlo, aunque duela, es la única forma de superarlo. Así, entre tensiones crecientes y decisiones difíciles, Sansa sostuvo el norte, no sin errores, no sin dudas, pero con algo que pocos tienen en medio del conflicto, y esa claridad sería esencial, porque lo que estaba por venir no solo pondría a prueba su liderazgo, sino todo lo que creía. Todo conflicto, por largo que sea, llega a un punto donde ya no puede sostenerse. No hay más espera, no hay más equilibrio posible, solo decisión. En Winterfell, ese momento llegó como llegan las tormentas verdaderas, no de golpe, sino acumulándose hasta ser inevitable. Las tensiones internas ya no podían ocultarse, las amenazas externas ya no podían ignorarse, y el norte estaba al límite. Sansa lo sabía. Había sentido cada grieta formarse, había visto cada duda crecer, había escuchado cada silencio cargado de significado, pero ahora ya no podía observar, tenía que actuar, no como mediadora, no como estratega en la sombra, sino como líder. Y el liderazgo, en ese punto, no permite indecisión. Hubo voces en contra, consejos contradictorios, miedos disfrazados de prudencia. Algunos pedían esperar, otros atacar, otros retirarse. Y en medio de ese ruido, Sansa eligió escuchar, pero no dejarse arrastrar. Porque había aprendido algo esencial, que escuchar no significa obedecer, y decidir implica responsabilidad. Así que tomó una postura, no la más fácil, no la más segura, la necesaria. Unificó fuerzas, marcó dirección, aceptó el riesgo, porque entendió que el conflicto no se resuelve evitando el choque, se resuelve enfrentándolo con claridad. El norte respondió, no con perfección, no sin dudas, pero respondió, porque en Sansa había algo que reconocían, no promesas vacías, no ilusiones, verdad, una verdad construida desde el dolor, desde la experiencia, desde la supervivencia. Y esa verdad inspira más que cualquier discurso. El conflicto alcanzó su punto más alto, decisiones que no podían revertirse,
consecuencias que no podían evitarse, y Sansa se mantuvo firme, no porque no tuviera miedo, sino porque entendía que el miedo no puede gobernar. Hubo pérdidas, siempre las hay. Hubo sacrificios, errores, momentos de duda que parecían quebrar incluso la voluntad más fuerte. Pero Sansa no se rompió, porque había sido moldeada precisamente para eso, para resistir, para adaptarse, para continuar, incluso cuando todo parece ceder. Y en medio de ese caos, algo se hizo evidente, que ya no era solo una líder del norte, era su centro, el punto de equilibrio, la voz que define, la mente que sostiene, no por título, sino por lo que hacía. Y en ese punto, cuando todo estaba en juego, Sansa tomó su decisión más importante, no solo sobre la guerra, no solo sobre alianzas, sino sobre quién quería ser. Y eligió no convertirse en aquello que había enfrentado, no gobernar desde el miedo, no imponer desde la crueldad, no decidir desde el rencor. Eligió mantenerse fiel a lo que había construido. Y esa elección fue su verdadera victoria, porque los conflictos pueden ganarse o perderse, pero la identidad se decide en esos momentos. Y Sansa Stark decidió no perder la suya. Así, en el punto más alto del conflicto, no solo defendió el norte, se definió a sí misma. No toda derrota llega como caída. A veces llega como permanencia. Después del conflicto, Winterfell seguía en pie. Las murallas resistían. El norte respiraba. Y sin embargo, no todo estaba intacto. Sansa lo comprendió lentamente. No en un solo momento, sino en pequeñas grietas que el tiempo no lograba cerrar. Había ganado estabilidad. Había sostenido el equilibrio. Había tomado decisiones correctas. Pero aún así, había pérdidas. Pero sabía la respuesta. No la había, porque en el mundo en el que vivía, no existen decisiones perfectas, solo necesarias. Y las decisiones necesarias siempre dejan marcas. Sansa no se quebró ante esa realidad, pero tampoco la ignoró, la aceptó. Y en esa aceptación, se volvió más consciente, más humana, porque entendió algo fundamental, que la derrota no siempre es el final de algo. A veces, es el reconocimiento de lo que no se puede controlar. Y ese reconocimiento es una forma de sabiduría. Pero la derrota también tenía otra cara, más silenciosa, más profunda, la pérdida interna. Porque en el camino hacia el poder, Sansa había dejado atrás muchas cosas: la ingenuidad, la confianza absoluta, la capacidad de ver el mundo sin filtros. Y aunque no deseaba volver a ser quien fue, había momentos en los que sentía el peso de ese cambio. No como arrepentimiento, sino como ausencia, porque crecer también implica dejar de ser. Y ese proceso nunca es completamente fácil. Aún así, Sansa no se detuvo, no retrocedió, porque sabía que la derrota no define a quién eres, define cómo continúas. Y ella eligió continuar, no ignorando lo que había perdido, no escondiendo lo que dolía, sino integrándolo, como parte de su historia, como parte de su fuerza, como parte de su identidad. Así, en medio de una victoria incompleta, Sansa enfrentó su derrota, no como una caída, sino como una verdad. Y en esa verdad, encontró algo más profundo que el poder: comprensión. Hay derrotas que se superan, y hay derrotas que se quedan, no como heridas abiertas, sino como marcas silenciosas, que acompañan cada decisión futura. En Winterfell, la vida continuaba. El norte volvía a levantarse. Las voces regresaban a los patios. El movimiento poco a poco reemplazaba al eco del conflicto. Pero dentro de Sansa, el pasado no se desvanecía, porque lo que había vivido no podía simplemente olvidarse. Cada pérdida tenía un nombre, cada decisión un rostro, cada sacrificio un recuerdo. Lugar de enterrarlos, Sansa eligió recordarlos. No como carga,
P, sino como guía. Porque entendió algo esencial. P, que olvidar el dolor es arriesgarse a repetirlo. P, así que lo conservó. P, no en forma de sufrimiento constante, sino en forma de conciencia. P, cuando tomaba decisiones, ya no pensaba solo en el presente, pensaba en las consecuencias, en los ecos, en las vidas que podrían verse afectadas mucho después. Y eso la hacía diferente, más lenta en decidir, más cuidadosa, más profunda. Algunos lo veían como duda, pero no era entendimiento. P, porque Sansa ya no buscaba ganar rápido, buscaba sostener en el tiempo, y para eso había que pensar más allá del momento. P, sin embargo, esta forma de ver el mundo tenía un costo. P, la carga. No visible, no compartida para el todo, pero constante. P, porque cada decisión traía consigo el recuerdo de lo que podía salir mal. Y eso pesa. No paraliza, pero pesa. He aquí que esa carga se hizo más evidente. Silencios más largos, miradas más lejanas, instantes donde el presente parecía mezclarse con todo lo vivido. Pero Sansa no huyó de esa sensación. La aceptó, porque entendía que esa carga era parte de su responsabilidad y también parte de su fuerza. Porque quien ha perdido y sigue adelante no toma decisiones a la ligera, no juega con el destino, no arriesga sin medir. Y en un mundo como el suyo, eso puede marcar la diferencia entre estabilidad y destrucción. Además, había otra forma de derrota, más difícil de reconocer: la distancia emocional. Sansa seguía conectada con su gente, seguía escuchando, seguía protegiendo. Pero había una parte de ella que ya no se entregaba por completo, no como antes, no con la misma apertura, porque sabía lo que podía costar, y aunque eso la protegía, también la alejaba. No completamente, pero lo suficiente para que la conexión fuera distinta, más medida, más consciente, más resguardada. Y esa distancia era una consecuencia inevitable de todo lo vivido, pero no era una debilidad. Era una adaptación, una forma de seguir sin romperse otra vez. Aún así, Sansa nunca perdió del todo su capacidad de sentir. El dolor seguía ahí, la empatía también, pero ahora estaban equilibrados. No dominaban sus decisiones, las informaban, y en ese equilibrio residía una nueva forma de fortaleza. Porque Sansa no era invulnerable. Nunca lo sería. Pero había aprendido algo más valioso: a ser resistente, sin dejar de ser humana. Así, las derrotas no desaparecieron, pero tampoco la definieron por completo. Se integraron, como raíces invisibles que sostienen lo que se ve. Y en esa integración, Sansa Stark se convirtió en algo más que una sobreviviente. Se convirtió en alguien que entiende el costo del poder y aún así elige ejercerlo. No todos los legados se construyen con conquistas. No todos los nombres se recuerdan por victorias. Algunos permanecen por lo que cambiaron. En el norte, donde el viento guarda historias y las piedras recuerdan más de lo que dicen, el nombre de Sansa Stark comenzó a tomar otro significado. Ya no era solo la hija de Eddard Stark. Ya no era la niña que partió hacia King's Landing con sueños de oro. Era algo distinto. Una figura. No perfecta, no intocable, pero real. Y en esa realidad residía su impacto. Sansa no dejó un legado de conquistas imposibles. No levantó imperios con fuego. No destruyó ciudades para imponer su nombre. Hizo algo más difícil. Sostuvo el norte cuando estaba fragmentado. Sostuvo a su gente cuando la confianza era frágil. Sostuvo decisiones cuando el camino no era claro. Y ese acto, aunque silencioso, es uno de los más complejos que existen. Porque destruir es rápido,
pero mantener requiere constancia. Y Sansa fue constante. Su impacto no se midió en batallas ganadas, se midió en estabilidad lograda, en hogares reconstruidos, en alianzas mantenidas, en un pueblo que poco a poco dejó de temer. Porque bajo su liderazgo, el norte no solo sobrevivió, se reorganizó, encontró una nueva forma de existir en un mundo que había cambiado. Y en ese proceso, Sansa dejó una huella invisible pero profunda. Una forma distinta de gobernar, donde el poder no aplasta, donde la voz se escucha, donde la memoria guía. Pero su legado no se limitó a su territorio, porque las historias viajan. Y la historia de Sansa no era la de una reina invencible, era la de alguien que fue herida y no se convirtió en lo que la hirió. Y eso es raro. En un mundo donde el dolor suele replicarse, ella eligió detener el ciclo. No completamente, no perfectamente, pero lo suficiente para marcar diferencia. Su legado también vive en las decisiones que no tomó, en las venganzas que no buscó, en los abusos que no repitió, en el poder que eligió limitar. Porque a veces lo que no haces define más que lo que haces. Y Sansa entendió eso. Además, su historia dejó una enseñanza más profunda. Que la fuerza no siempre se ve, no siempre grita, no siempre lucha con espada. A veces resiste, a veces aprende, a veces espera. Y en esa forma de existir se encuentra un tipo de poder que no se puede destruir fácilmente. Las generaciones que vinieron después no recordarían cada detalle, no conocerían cada decisión, pero sentirían el resultado. Un norte más estable, una forma distinta de liderazgo, una historia que no termina en tragedia, sino en transformación. Y eso es legado, no la ausencia de conflicto, no la perfección, sino la capacidad de cambiar el rumbo. Y en ese cambio, Sansa Stark dejó algo que trasciende su tiempo. No un cuento, sino una verdad, que incluso después de perderlo todo, es posible reconstruir. Los nombres no sobreviven por sí solos, se sostienen en la memoria, se transmiten en las historias, se transforman con el tiempo. El nombre de Sansa Stark no se convirtió en leyenda por imposición, no fue grabado a la fuerza, no fue elevado por miedo, fue recordado porque significaba algo. En Winterfell, su historia no se contaba como la de una reina distante. Se contaba como la de alguien que había estado allí, que había sufrido, que había aprendido, que había decidido diferente. Y esa cercanía hizo que su legado fuera más fuerte, porque no era inalcanzable, era humano. Las generaciones que crecieron bajo su influencia no escuchaban relatos de perfección, escuchaban verdad, que el poder puede ser contenido, que el dolor no tiene que convertirse en violencia. No exige perder el alma. Y esas ideas se filtraron en la forma en que otros gobernaban. No como reglas escritas, sino como ejemplo. Porque el impacto más duradero no se impone, se imita. Sansa no creó seguidores, creó referentes. Personas que al enfrentar decisiones difíciles recordaban su forma de actuar. No perfecta, pero consciente. Y en ese recuerdo, su influencia continuaba. Más allá de su tiempo, más allá de su presencia. Su nombre también cambió la percepción del poder. En un mundo donde la fuerza era sinónimo de dominio, Sansa introdujo una idea distinta. Que gobernar no es controlar todo. Es sostener lo suficiente, aprender, de reconstruirse. Porque si alguien que había perdido tanto podía encontrar equilibrio, entonces otros también podían. Y esa idea es poderosa, porque trasciende el tiempo, no depende de circunstancias específicas,
Habla de algo universal, la capacidad humana de adaptarse sin desaparecer. Sansa Stark no fue la más fuerte en combate, no fue la más temida, no fue la más ambiciosa, pero fue persistente. Y la persistencia deja huellas profundas, porque no se basa en momentos, se basa en continuidad, en seguir incluso cuando no es fácil. Y esa forma de existir es difícil de olvidar. Así, su nombre se convirtió en eco, no un eco de ruido, sino de significado. Un recordatorio de que el poder puede ser distinto, de que el liderazgo puede ser humano, de que la fuerza no siempre se ve. Y en ese eco, Sansa Stark trascendió, no como mito, sino como referencia. Y eso es lo que hace que un legado perdure. Hay detalles, pequeños, casi invisibles, que no cambian el rumbo de una historia, pero la hacen más profunda. Sansa está hecha de esos detalles, no de grandes proclamaciones, sino de matices, de silencios que dicen más que palabras, de gestos que esconden significados, de decisiones pequeñas que cambian destinos. Desde niña, Sansa aprendió a bordar, no como pasatiempo, sino como lenguaje. Cada puntada era paciencia, cada diseño, control. Y aunque parecía un arte menor, ese mismo principio la acompañó toda su vida. Construir con calma, crear con intención, sostener sin romper, como si su destino siempre hubiera estado tejido antes de ser vivido. Sansa no tuvo un solo maestro. Aprendió de Cersei Lannister la dureza, de Peter Baelish la estrategia, de Tyrion Lannister la inteligencia práctica, y de Sandor Clegane la verdad sin adornos. Pero lo más importante, no se convirtió en ninguno de ellos. Tomó lo necesario, rechazó lo destructivo, y construyó algo propio. En un mundo de guerreros, Sansa nunca levantó una espada, y aún así, sobrevivió más que muchos que sí lo hicieron. Porque su batalla no fue física, fue mental, emocional, silenciosa. Y esas batallas son las más largas. Sansa nunca olvidó, no por rencor, sino por claridad. Recordar le permitió entender, entender le permitió decidir, y decidir le permitió cambiar su destino. De niña soñaba con ser reina, pero no entendió exactamente cuál sería el precio y lo que significaba. Al final, lo fue, pero no como lo imaginó. No con cuentos, no con canciones, sino con responsabilidad, con pérdidas, con decisiones difíciles. Y en ese cambio, su sueño no se rompió. Maduró. Sansa no es recordada por un momento único. No hay una sola escena que la defina, porque su grandeza no está en un instante, está en la suma de todo lo que resistió, de todo lo que aprendió, de todo lo que eligió no ser. Aunque cambió, aunque aprendió, aunque sobrevivió a mundos distintos, Sansa nunca dejó de ser del norte, no en costumbres, sino en esencia, firme, resistente, paciente, como el invierno. Muchos miden el éxito en victorias visibles, pero el mayor triunfo de Sansa no fue ganar, fue no perderse, no convertirse en aquello que la rompió, no olvidar lo que la hizo fuerte, no dejar de sentir, incluso cuando era más fácil hacerlo. Y eso es más difícil que cualquier guerra. Así termina la historia de Sansa Stark, no como un cuento perfecto, no como una tragedia absoluta, sino como algo más real. Una vida que cayó, aprendió y se reconstruyó. Una historia que no enseña cómo ganar, sino cómo permanecer. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para disfrutar nuestros nuevos capítulos.